Bienvenidos a su noticiero Unipamplona. Hoy estaremos hablando de diferentes temas de la universidad, como la historia de ella, los rectores que pasaron, los deberes y derechos de la universidad y la educación a distancia. Bienvenidos. En 1960, en Colombia, los estudiantes y profesores de todo el país marchaban en contra de la ley que se llamaba Plan Básico, que quería privatizar todas las universidades de Colombia. Ese mismo año, pero el 28 de septiembre, el alcalde Ramón Antonio conforma un comité pro universidades del norte de Santander. Este comité lo conforma con el padre Rafael Faría Bermúdez, conformando un gran comité en ese tiempo. Y el 23 de noviembre de ese mismo año se registra un acta de constitución de la fundación de la Universidad de Pamplona. Nuestra primera clase de la universidad se dio el día 5 de marzo de 1961 y en 1970, con el decreto 0553 de la universidad se volvió una universidad pública, y en el decreto 1550-13 del 13 de agosto de 1971 le dan la facultad a la universidad para que pueda entregar títulos. Los primeros programas de la universidad fueron solamente licenciaturas. Ya más adelante, la universidad abrieron carreras sobre la salud. Cabe resaltar que nuestro padre Faría conformó esta universidad y la hacían llamar la escuelita del padre Farías. Pero esto lo seguiremos hablando más adelante. Por el momento vamos a continuar con los siguientes compañeros que van a hablar sobre los diferentes temas que acabamos de tocar al principio. Buenas tardes, compañeros, compañeras, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Me presento, mi nombre es Julián Pedraza y el día de hoy vengo a hablarles un tema muy particular que me lo han estado pidiendo muchas personas, entonces voy a complacerlas el día de hoy. Listo. ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a hablar sobre los rectores de cuáles. Y bueno, para empezar primero, pues esto es una orden que nos dio nuestros superiores y mayores a hablar de nuestra Universidad de Pamplona. El tema que voy a decirles y explicarles el día de hoy va a ser sobre los rectores con nosotros a lo largo de muchos años y nos han ayudado muchísimo a que esta universidad despegue cada vez más alto. Por obviamente razones del tiempo no podré decirles todos los rectores, pero voy a nombrarles como los más importantes y los que más se han desempeñado en este cargo. Así que voy a dejarles, voy a dictarles uno por uno los más importantes que han pasado por esta institución y que han hecho esta gran universidad una de las más grandes a nivel nacional. José Faría Bermúdez. El 13 de junio de 1896, Pamplona, fue el día que nació este gran autor. Su fecha de muerte fue el 17 de diciembre de 1979. A lo largo de su carrera tuvo grandes anécdotas y también tuvo grande historia. Por lo tanto, su título que obtuvo en su vida fue como doctor de filosofía. José Rafael Antonio Faría Bermúdez era su nombre completo. Fue un presbítero colombiano que se caracterizó por ser un personaje con alta preparación humanística, con abierto espíritu crítico, con especial capacidad de perdón y valoración del prójimo, fundador y rector honorario de la Universidad de Pamplona. Todo esto también se da a entender que fue el fundador de dicha universidad, que gracias a todos sus proyectos que hizo, es un gran héroe. Farías tuvo un buen paso por Italia para hacer su carrera de filosofía. Cuando volvió a Colombia, quiso cumplir su sueño universitario. Siguiente, Óscar Libardo Rosas Contreras. Este gran personaje estuvo al mando de la rectoría
en el periodo de 1991 y 1992. Nació en 1941 y falleció en el año 2016. Durante su administración adelantó las acciones permanentes para lograr la planta física en el buque, lugar en el que en la actualidad se ubica el campus universitario, sede principal. En los libros históricos que reposan en la Universidad de Pamplona se consigna una mención que realizará el Honorable Consejo Académico en su nombre. Por unanimidad acordó una moción de felicitación para usted por la labor cumplida desde la rectoría de la Universidad de Pamplona. Nunca antes rector alguno se había entregado de cuerpo y alma servir a la comunidad universitaria, a velar por su desarrollo, a cuidar de sus intereses con tanta honestidad como tanto desinterés. Ojalá la posteridad reconozca su tenacidad para empezar a construir la planta física y su decisión inquebrantable. Gracias. Eduardo Villamizar Lamos. Si el padre José Faría fue fundador de la Universidad de Pamplona, Eduardo Villamizar Lamos fue el gestor y organizador de esta institución de educación superior, que ha sido y es uno de los referentes de la educación en Norte de Santander y en su país. Eduardo, o más conocido como el Chato Villamizar, fue, como lo han destacado los investigadores de esta historia, los profesores Barriga, la opinión de 2001, y Pulido, la opinión de 2009. Fue el pilar para hacer realidad esta hazaña de la Pamplona de los años 60. Así lo definió el propio Faría en su carta de renuncia. Ha sido mi colaborador más antiguo, mi brazo derecho, inalcanzable investigador. Ha pasado horas y horas dedicado al estudio de la organización administrativa y académica de las universidades, hasta llegar a ser verdadera autoridad en la materia. Pulido 2009. La vida de Eduardo Villamizar Lamos fue la Universidad de Pamplona, y ella representa su mayor realización. Odontólogo de la Universidad de Pamplona, de la Universidad Nacional, Una vez graduado en 1957 regresó a Pamplona y allí fue reclutado por el padre Faría junto con otros profesionales para impulsar la idea de contar con la primera universidad del departamento. Así fue esta gran historia de este gran autor. Listo, empecemos. Ivaldo Torres Chávez. Ivaldo Torres Chávez en 2002 recibió el título de ingeniero electrónico con la Universidad de Pamplona. En 2004 adquirió el título de diplomado de estudios avanzados con la Universidad Rovira en el país español, España. En 2006 se recibió como doctor en ingeniería electrónica con la Universidad Rovira, también en dicho país. Catedrático de la Universidad de Pamplona, ha llevado a cabo numerosos trabajos y proyectos de investigación, autor y colaborador de un buen número de publicaciones y conferencias. También este gran personaje ha tenido una gran familia y está con el puesto de rector desde el año 2017. Desde el 2017 hasta el 2020 ha tenido muy buenas relaciones con la administración y ha tenido muy buen rendimiento en este puesto, que ha llevado a que la Universidad de Pamplona esté a un nivel más óptimo en condiciones de estudios, condiciones laborales, una de las mejores universidades que ha tenido Colombia a nivel nacional. Después de tan buen desempeño que ha tenido este gran rector, en el presente año 2020, el año pasado, tuvo una gran convocatoria y una gran noticia de que querían darle una oportunidad más de que tuviera 3 años más al mando de dicha universidad, lo cual termina hasta el 2023. Gracias.
de estudio, muchas gracias. Hoy pues vengo también a contarle los derechos de los universitarios o los estudiantes. Nosotros como estudiantes tenemos derecho al debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Que si nosotros cometemos algún error dentro de la universidad, hay algún problema grande, pues no cualquier autoridad puede juzgarnos, debe ser la autoridad competente. También tenemos el derecho a la igualdad, donde dentro de la universidad, rectores, profesores deben siempre tratarnos de iguales a todos, seamos buenos estudiantes o malos estudiantes, nos deben tratar de igual manera a todos. También tenemos la dignidad humana. La dignidad humana, todas las que intervengan en las diferentes actuaciones del proceso disciplinario será tratado con el debido respeto. Entonces, si tenemos algún problema dentro de la universidad, nunca deben tratarnos mal, siempre de la mejor manera, con el respeto que nos merecemos y para no ir a más allá. Bueno, también tenemos derecho a la imparcialidad, donde ninguna autoridad de la universidad no tienen preferencia con ningún estudiante, sea buen estudiante, mal estudiante, que les caiga bien, que no les caiga bien, todos deben tener una parcialidad, o sea que no debe tener preferencias con nadie. También tenemos derecho a la publicidad, donde por cuestiones, digamos, un ejemplo, estamos ahorita por lo de la pandemia, tenemos que estar en nuestras casas, pues entonces los trabajos serán enviados por correos, por alguna comunicación, alguna notificación, si nos necesitan, todo debe ser sistemático. Entonces también tenemos derecho a saber todo eso, si tenemos algún problema, a otra cosa, siempre tenemos ese derecho a que todos lo sepamos a través de nuestras del sistema sistemático. Bueno, también tenemos el derecho a la celeridad. ¿Qué es la celeridad? Pues nosotros tenemos derecho a que cuando nosotros pidamos un ejemplo, un certificado de la universidad, pues que sea lo más pronto posible, que sea rápido y veraz, que no tenga dilaciones ni injustificaciones, que siempre se haga de la mejor manera. También tenemos el derecho, nosotros como estudiantes, el derecho a la buena fe. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, a pesar de que tengamos un problema, siempre tenemos el derecho, ese derecho que dice que debe partir de la buena fe de la persona. Es decir, que si nosotros estamos metidos en algún problema, decimos que no fuimos, pero llega a ser mentira, las autoridades competentes de la universidad nos dan como nos llevan el seguimiento de si somos leales y fieles. También tenemos un derecho muy importante que es presunción de inocencia. Entonces eso quiere decir que somos totalmente inocentes hasta que no se demuestre lo contrario frente a alguna adversidad, algún problema que tengamos. Bueno, también tenemos el derecho a la proporcionalidad. ¿De qué se trata? Que si tenemos un problema con la universidad, un problema menor, pues de esa forma se va a llevar el proceso, se va a dar el castigo. Así, si el problema es pequeño, un castigo menor. Si el problema es muy grande, pues es un castigo grande. Y así, ese derecho también lo tenemos como estudiantes. También tenemos el derecho a la culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? Pues que todo
que todo quedará proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, solo será sancionable a título de dolo o culpa. Pues pienso que esos son los derechos más relevantes que debemos tener, porque son muchos, y nada, sigan en estudios. Claro que sí, compañero. Luego de hablar acerca de los derechos, es importante poder conocer los deberes que deben tener los estudiantes de la Universidad de Pamplona, los cuales son el cumplir las normas contenidas en la Constitución, los tratos de derecho internacional humanitario, las leyes, decretos y demás disposiciones del orden nacional, departamental y municipal, así como las normas internas de la universidad, dar a todos los miembros de la comunidad universitaria y a la comunidad en general un trato digno y respetuoso, respetar el ejercicio del derecho de asociación, reunión y expresión de todos los miembros de la comunidad universitaria, contribuir al uso apropiado y responsable de los medios de comunicación, colaborar para que las actividades universitarias, como los cursos, los seminarios, las conferencias y foros de carácter académico, se realicen normalmente en un ambiente respetuoso donde se pueda colaborar en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la universidad. No incurrir en fraudes ni en actividades que traten de burlar dolosamente las disposiciones académicas y colaborar con la universidad en la solución de los problemas de la comunidad universitaria. Asimismo, es importante poder participar en las elecciones para elegir y escoger representantes de los estudiantes en los organismos universitarios, utilizar en debida forma los servicios de bienestar universitario y contribuir al buen funcionamiento y desarrollo de sus programas, donde se pueda utilizar de forma adecuada y responsable las instalaciones, los inmuebles, muebles o los instrumentos y equipos que hagan parte del patrimonio de la universidad. Cumplir con las obligaciones contractuales adquiridas con la comunidad y denunciar los delitos y faltas disciplinarios los cuales tuvieran conocimiento. Asimismo, es importante observar la conducta ejemplar en sus relaciones y compromisos con sus compañeros, vecinos y relacionados, comportándose de acuerdo con las normas de educación, buenas costumbres y el Código Nacional de Policía, acuerdo número 186 del 2 de diciembre del 2005. Feliz tarde y los dejo en estudio. Buenos días, les habla su periodista Andrés Bustos. Hoy les tendremos un reportaje acerca de la educación a distancia. Empecemos por decir que la educación a distancia es un proceso de enseñanza y aprendizaje que ocurre mediante la interacción entre el instructor y el estudiante, y entre la cual hay una separación entre espacio y tiempo. Para que esto ocurra, es necesario que haya uso de las tecnologías de la información y la comunicación, donde el estudiante realiza su proceso de aprendizaje de manera autónoma, sin importar que haya un espacio o un aula de clase en el cual él tenga que asistir necesariamente a recibir su proceso de enseñanza, el cual se vuelve un proceso un poco más flexible, pero es necesario que el estudiante sea mucho más responsable en este proceso para que lleve adecuadamente esa educación y el aprendizaje sea mucho más efectivo. ¿Y por qué nace la educación a distancia? Principalmente es por dos factores. Uno, por la falta de espacios o aulas en los centros educativos. Y dos, por esa facilidad de tiempo y espacio para los estudiantes de pronto de regiones del país muy remotas, donde por distancia no pueden acercarse a las grandes ciudades y poder estudiar dentro de una universidad. Entonces lo hacen de esta manera, tomando sus proceso de aprendizaje mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora vamos a hacer un breve recuento de los antecedentes de la educación a distancia. En primer lugar tenemos a la primera generación, donde la educación se dio con el uso del correo. Entonces mediante las cartas se comunicaban los estudiantes con los tutores
y viceversa, los tutores con los estudiantes, y así se llevaba de esta manera su proceso educativo. Pasamos ahora a la segunda generación, donde ya empezó a hacerse uso de la televisión y la radio. Entonces habían programas dedicados para dar la información, las clases, y los estudiantes desde sus hogares tomaban esta método de educación así, mediante el uso de la radio y la televisión. En tercer lugar, o tercera generación, ya se hizo uso de audiolibros, de múltiples textos, videos y algunos sistemas basados en computación. Pues tengamos en cuenta que todavía no existía el internet. Entonces con las primeras computadoras que empezaron a salir, ya se hacía uso de estas tecnologías para llevar a cabo la educación. Y finalmente pasamos a la cuarta generación, que es la que estamos viviendo hoy en día, donde ya se hace uso del internet, lógicamente también con ayudas tecnológicas, con audiolibros, con videos, con esos sistemas de comunicación que tenemos hoy en día, como Teams, como Google Meet, y así de esta manera se hace la comunicación entre el tutor y el estudiante, y se hace el proceso de aprendizaje de educación a distancia. Se hace también uso de las bibliotecas digitales y algunas bases de datos para la información. Dentro de los componentes de la educación a distancia contamos con el tutor, quien es la persona que guía al estudiante en el proceso de aprendizaje. Está el estudiante, quien es el que realiza su proceso de manera autónoma. Están los materiales que se utilizan en el proceso educativo, como son las guías didácticas y los módulos didácticos, y finalmente están las pruebas de evaluación. ¿Y qué son las tutorías? Son un servicio de orientación pedagógica que se le brinda al estudiante en su proceso de aprendizaje. El tutor debe proporcionar la información necesaria al estudiante cuando éste lo requiera. Sugiere también estrategias de aprendizaje, pues, para que se lleven de una mejor manera la educación, y ayuda a la conexión del estudio con los conocimientos. Finalmente hablaremos de los tipos de tutorías. Tenemos las tutorías grupales de clase, que es esa tutoría que da el profesor a todo el grupo en general en una asignatura específica, donde va a brindar toda la información que se requiere durante todo su proceso de aprendizaje, durante el semestre o el año de estudio. Él va a brindar también los materiales de estudio, el material didáctico, y va a hacer también los seguimientos requeridos durante el proceso para todo el grupo en general. Y finalmente pues realiza su sistema de evaluación. También tenemos esa tutoría grupal colectiva, que se realiza a un grupo específico que requiere de un cierto asesoramiento para poder llevar a cabo su proceso. Y finalizamos con la tutoría individual, que es ese acompañamiento personalizado que se le brinda a un estudiante en específico, donde ya se mantiene una relación un poco más cercana, de manera directa y estrecha con el estudiante, ayudándole a aclarar ciertas dudas e inquietudes que éste requiere o él solicita. El anterior fue un informe de su periodista Andrés Bustos. Muchas gracias, sigan en estudio. Como le acaba de decir, mi nombre es Julie Paola Higuera y hoy les hablaré de qué son los IPAs, la interacción de los IPAs, temas y proyectos de los IPAs, y al final haré algunas recomendaciones sobre los IPAs. ¿Qué son los IPAs? Son los círculos de interacción y participación académico y social. Sin duda, los IPAs son una maravillosa experiencia tanto para los alumnos como para el profesor. En el caso del profesor, podrá ver la interacción del grupo, cómo se comporta, si es colaborativo, su nivel académico y su trabajo intelectual.
Para el alumno será un trabajo en equipo en donde tendrá que adaptarse y acoplarse a él y aprender a tener consensos. La experiencia del aprendizaje se hace del trabajo y colaboración de todos. Igualmente podrán preguntar al tutor cuándo pueden presentar las actividades planificadas. Al iniciar diferentes actividades es importante tener claridad en cuanto al contenido de una asignatura y el desarrollo de la misma. Temas y proyectos de los IPAs. Se podrá trabajar con el tutor con el fin de desarrollar el tema propuesto. Así como también se podrá conseguir a alguien especializado en el tema que enriquezca nuestra experiencia educativa. También existen lugares y personas en las redes computacionales que se pueden utilizar y a la vez complementar proyectos. Algunas recomendaciones de los IPAs son: primero, la presentación personal. ¿Cómo me presento yo ante los demás? ¿Qué tanto tiempo voy a durar? Tratar de hacer una presentación corta, más bien suficiente para que vayan conociendo un poco de mí. Además, las personas se conocen mejor poco a poco. La segunda parte, los tutores proponen ensayos para ver el punto de vista de cada persona acerca de un determinado tema. El valor agregado aquí será que pongan fotos, que haya espacio, que la exposición sea de los tutores, que sea una clase amena, agradable, y darle el valor al trabajo colaborativo o en grupo, ya que las personas se organizan para tener un acuerdo, un consenso y dar una solución o dar un tema que fue propuesto por el tutor. Hasta aquí todo, sigan en estudio.